En lo formal, bueno, Mario es sociólogo de la Católica, tiene un máster en sociología en la Católica, pero también tiene como un MBA, pero en innovación y en políticas públicas y tecnología en Londres. ¿Ah? Ahí está Mario. Mario no solo es un buen amigo, sino que es un profesional súper destacado, ha sido y es profesor de innovación, tecnología y futuro. Con Mario hemos recorrido América Latina completa varias veces. Así es que les presento a Mario para que quede conectado con nosotros. Le vamos a pedir a Mario que después en algún momento más adelante también nos provoque con un insight. Y Mario nos tiene esta presentación que es como, ¿qué hacemos con esto de que el virus se metió en todas las áreas de negocio? ¿Cómo nos toca a cada uno de nosotros en el negocio en el que estamos? Esta aplanadora que ha sido en las cosas buenas y en lo terrible, el virus. Así es que, bienvenido Mario, gracias por acompañarnos y te deseo la palabra. Muchas gracias, Cristian, y un gusto estar acá y participar de este evento. Así que les cuento un poco el objetivo de esta presentación. Yo le puse el siguiente título, que es ¿Cómo sobrevivir y prosperar en un mundo volátil e incierto? Los escenarios de futuro, las señales débiles y las tendencias de un mundo post-COVID. Entonces, el propósito del taller, o de la charla en realidad, es hacer ver qué cambios van a ser permanentes o qué cambios podrían ser eh, no permanentes, sino reversibles dentro de lo que es el mundo post-COVID, y de qué forma o cuál es la actitud que nosotros debiésemos tener para poder no solamente enfrentar de manera exitosa este punto de inflexión que es la pandemia, sino cómo estar preparados para shocks futuros también. Entonces quiero recoger elementos que son también de perspectiva, de miradas de futuro, de cómo construir escenarios de futuro, y ojalá ustedes se puedan quedar con alguna de estas cosas y después seguir formándose en alguna de estas herramientas, porque la gracia es poder adquirir y dominar estas herramientas e incorporarlas en el trabajo que ustedes hacen habitualmente como empresa. Entonces, partir contándoles un poco qué es lo que yo hago, para que ustedes me conozcan. Yo he trabajado los últimos 12, 13 años en ecosistemas de innovación en América Latina. He trabajado desde universidades, he trabajado para empresas, para startups, para el gobierno también de distintos países, de forma más reciente como consultor de innovación abierta en Guaira ISPAM, y también como consultor para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en diferentes reportes, estudios que realizan para evaluar y mejorar sus políticas de ciencia y tecnología. También me he formado en temas de prospectiva, de foresight. Entonces hice un curso de foresight aplicado con una escuela que se llama The Future School, y mi trasfondo en general, yo soy sociólogo, entonces mi formación tiene más que ver con las ciencias sociales, pero cómo esto puede impactar en el mundo y traer visiones nuevas y distintas al mundo empresarial, al mundo de los negocios y a distintos ámbitos. Entonces, quiero partir esto con el punto de inflexión, que yo creo que fue el cambio radical que significaba nuestra forma de vivir, cuando en diciembre de 2019, en el mercado de alimentos de Wuhan, en China, se identifican los primeros casos, que hay un clúster de casos de COVID, de una nueva pandemia, que entonces recién se empieza a nombrar y que tiene ciertos síntomas y características similares, que se concentra como foco de contagio en este mercado de alimentos. Este evento supone un cambio radical y con consecuencias enormes en nuestra forma de vivir. La gran pregunta es cuántos de estos cambios son permanentes, cuántos son reversibles, y qué tan distinto va a ser el mundo que vamos a enfrentar en los próximos años. Y si es que acaso estamos en camino hacia una nueva normalidad, y qué sería esta nueva normalidad, qué cambios van a ser permanentes en la forma de trabajar, en la forma de educarnos, en la forma de relacionarnos, en nuestras ciudades, en nuestra forma de transportarnos, en nuestra forma de alimentarnos y vivir en general. Entonces, ¿qué cambios van a ser permanentes, qué cambios van a ser reversibles? Y quiero tomar la frase de un economista de la Universidad de Nueva York, que dice que esta crisis
puede ser un catalizador o un acelerador de cambios. Esto significa que muchas tendencias de transformación tecnológica, de digitalización, se estarían acelerando a través de esta pandemia. Y quiero tomar también otra frase de el revolucionario Vladimir Lenin, que en su momento dijo que hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde décadas pasan. Entonces, hay distintos momentos en la historia, momentos de estabilidad y momentos de aceleración del cambio, donde los cambios ocurren rápidamente en muy poco espacio de tiempo, y no solamente cambios tecnológicos, cambios sociales, también cambios económicos. Hay crisis que detonan cambios de todo tipo, y nosotros, bueno, ciertamente que la pandemia ha sido un catalizador de este cambio a nivel global, de muchos cambios de la forma de vivir, de la forma de trabajar de las empresas, de la forma de comprar, de la forma de relacionarnos, pero también, bueno, hay cambios que son de connotación más social, más política, que también los hemos vivido en Chile. De alguna forma están relacionados también, y lo importante es, como empresas, cómo nosotros nos adaptamos a estos cambios, cómo podemos ser capaces de anticipar en muchos casos, o si no somos capaces de anticipar, cómo reaccionamos a tiempo también, cómo identificamos los cambios cuando están ocurriendo, y cómo somos capaces de poder sacar lo mejor de situaciones que son cambios disruptivos. Eh, lo que ha traído esta pandemia ha sido, por ejemplo, la aceleración de estos procesos de transformación digital, por ejemplo, la virtualización en todos los ámbitos. Este es un ejemplo del crecimiento de la telemedicina, de cuánto ha crecido la telemedicina como impacto inmediato de la pandemia cuando estalla en marzo del 2020, hace 2 años atrás. Y lo que vemos es que se instala un uso masivo de la atención médica a distancia. Y esto puede que haya un efecto inmediato de la necesidad de adaptarse a la imposibilidad de poder atender a los pacientes en forma presencial, pero sí hay un impacto que también es permanente, hay un cambio de prácticas que se instala de forma definitiva, entonces parte de esto que he instalado y es un cambio profundo que finalmente queda como algo permanente. En el tema de la educación también, o sea, hemos vivido eh, con nuestros hijos, hemos vivido en nuestros hogares también la experiencia de trabajar y de que los niños vayan al colegio en la casa o incluso los estudios universitarios desde la casa y lo que eso significa. Entonces, este también es un cambio que demuestra los límites, pero también las posibilidades de la educación a distancia. Cómo la educación a distancia puede ser efectiva, cuándo puede ser efectiva, qué tecnologías nos permiten, qué condiciones tienen que darse. Entonces, es también un ejemplo de demostración de cómo lo que antes era solamente una hipótesis puede llegar a hacerse realidad. Y podemos acostumbrarnos a esto y ya pasa a ser algo habitual y normal en nuestra vida. Algunas empresas, por ejemplo, en relación al teletrabajo, hay empresas que hoy día ya han migrado hacia formas de trabajo híbrido, que no quieren volver al 100% de presencialidad, que se dan cuenta que el trabajo a distancia puede ser igualmente productivo, que tiene sus beneficios y que si bien en muchos casos hay también las ventajas de poder juntarse en persona, también hay algunos que han decidido dar opción a los trabajadores para que si así lo desean, si se sienten y si son realmente productivos en casa, que puedan seguir trabajando en casa. Una de estas empresas, por ejemplo, es Twitter, lo han implementado mucho las empresas tecnológicas. Por ejemplo, Twitter, y esta es una cita del CEO de Twitter, Jack Dorsey, donde él plantea que están dando libertad para sus trabajadores para que continúen trabajando en su casa en cuanto sí lo deseen. Y las empresas también ven beneficios de esto, porque también se dan cuenta que no tienen que microgestionar a todos sus trabajadores, que se ahorran un gasto enorme en arriendo de oficina, y esto finalmente mejora la calidad también, la calidad de vida de las personas. Entonces, la ganancia es mutua y muchas empresas han decidido continuar con el trabajo remoto. El crecimiento del e-commerce también, este fue un impacto inmediato y directo de la pandemia. Y esto, si bien obviamente que el salto enorme que tuvo el e-commerce una vez que ocurre la pandemia, se han vuelto nuevamente, se han abierto las tiendas y se ha vuelto al comercio presencial, las capacidades quedaron instaladas, el movimiento es irreversible. Hoy día los grandes retailers se entendieron rápidamente como un shock
de que el comercio, de que el e-commerce es irreversible y que por lo tanto tienen que ponerse al día. Y esto es una tendencia mundial. Obviamente en Chile, en América Latina, estamos un poco más atrasados que, por ejemplo, en los países que son más, han estado más a la vanguardia en el tema del e-commerce, como es el caso de los países asiáticos, como es el caso de Estados Unidos, pero de todas maneras es una tendencia irreversible. Este es otro ejemplo, este es un estudio de McKinsey, y acá se muestra cómo el porcentaje de las interacciones con clientes que son digitales se pegaron un salto gigantesco en 2020. Entonces, se invirtieron en estas herramientas, en estas capacidades, y estas herramientas y estas capacidades quedaron instaladas. Y hoy día ya esto es irreversible, o sea, ya quedó allí instalado, y este movimiento hacia lo digital, hacia lo no presencial, quedó instalado tanto desde el punto de vista de las empresas como también del consumidor. Entonces las personas, los consumidores ya adquirieron las habilidades, las competencias, la práctica de poder interactuar de forma digital con las distintas empresas. Esto lo hemos visto de muchas maneras en distintos ámbitos de la vida, del transporte, en la vida cotidiana, en las ciudades, por ejemplo, tengo un ejemplo de gimnasios que se adaptaron en su momento a lo que fue la pandemia, restaurantes, esto fue un shock inmediato. La pregunta es, ¿qué cambios van a ser temporales, cuáles van a ser permanentes? Eso finalmente es lo que nos interesa, cuánto de este shock queda como un cambio definitivo y cuánto de esto simplemente se olvidará y volveremos a lo mismo de siempre. Cuando se trata de predecir el futuro, y aquí quiero tomar un libro de Philip Tetlock que se llama Superpronosticadores, que lo que hizo Philip Tetlock, este autor, fue preguntarse, ¿qué tan buenos somos nosotros prediciendo el futuro? ¿Qué tan capaces somos de pronosticar los cambios que van a ocurrir en los próximos años en la tecnología, en la sociedad, en la política? Y se dio cuenta que, haciendo distintas encuestas a expertos y preguntándoles que pronosticara la probabilidad de que distintas cosas ocurrieran en los próximos años, que los expertos en general tienen una muy pobre capacidad de producir los cambios futuros en la industria, en la tecnología, en la economía, en la sociedad. En general, la gente más experta, los que se llaman a sí mismos expertos en distintas áreas, son muy malos prediciendo los cambios que van a ocurrir. Y esto es curioso porque normalmente nosotros escuchamos a los expertos en distintos ámbitos, pero sin embargo el mundo pareciera ser muy complejo y poder predecir lo que va a pasar en 1, 2, 3 años es tremendamente difícil. Y hay algunos ejemplos de esto que son bien interesantes. Por ejemplo, grandes actores de la industria, Thomas Watson, que fue el director de IBM, el presidente de IBM, declaró en 1943 que difícilmente iba a haber un mercado para más de 5 computadores en el mundo. Entonces, él, siendo entonces el líder de una gran empresa tecnológica, no fue capaz de anticipar esa oleada. Nuevamente, IBM ha sido una empresa que a la larga ha sido tremendamente exitosa, y uno podría decir que después de 80 años sigue existiendo, y eso es impresionante desde cualquier punto de vista, porque es muy raro que una empresa sobreviva a tantas generaciones. Pero lo cierto es que en ese momento al menos no fueron muy capaces de predecir, no fueron muy buenos prediciendo lo que iba a ocurrir con este mercado. Después se pusieron un poco más al día. Lo mismo uno podría decir de el fundador de la productora Warner Bros., que pronosticó en 1927 que las películas con audio, las películas sonoras iban a ser un fracaso. En esa época las películas eran películas mudas. Hasta que aparece la primera película hablada en 1927, que fue una película que se llama El cantante de jazz, y de entonces cambia completamente la industria del cine, y nadie quiere volver nunca más a las películas mudas. Incluso los grandes actores del cine mudo, como Charlie Chaplin, terminan haciendo películas habladas. Lo mismo podemos decir de otras empresas tecnológicas. Más adelante, en 1977, el fundador de Digital Equipment, Ken Olsen, dijo que no existía razón alguna por la que la gente quisiera una computadora en la casa. Y esto fue justo un año antes de que,
por ejemplo, Steve Jobs y Steve Wozniak lanzaran el primer modelo de Apple, el Apple I en la misma, básicamente el mismo año. Entonces, no tuvo tampoco capacidad de ser un buen profeta, de predecir exitosamente el desarrollo de su industria. Esta empresa, por cierto, Digital Equipment, finalmente terminaría quebrando. Y bueno, si nos vamos allá poquitos años atrás, Steve Ballmer también, Microsoft, tampoco fue capaz de predecir, por ejemplo, el boom de los smartphones. Entonces, el CEO entonces de Microsoft dijo que el iPhone no tenía ninguna oportunidad de ganar una cuota de mercado significativa. ¿Por qué? Porque en el paradigma que estaba situado Microsoft y Steve Ballmer en esa época, el iPhone era una rareza, era una cosa absurda, tanto por su precio como por completamente diferente a lo que hoy día, lo que en ese momento eran los teléfonos celulares exitosos, como si bien cabe recordar los Blackberries en esa época, que era lo más innovador que existía, el año 2008, 2007. Entonces era completamente absurdo imaginar que esta pantallita sin teclado iba a ser un boom y un precio costosísimo en comparación con el resto de las alternativas iba a ser exitoso. Yo quería traer una analogía acá de los zorros con los erizos, porque hay una parábola griega del zorro y el erizo que dice que el erizo sabe mucho, pero de una sola cosa, y el erizo sabe poquito, pero de distintas cosas. Y resulta que los mejores prediciendo el futuro no son los erizos, no son los expertos que conocen en profundidad su industria, su tecnología, sino que son generalmente gente que sabe mucho de muchas cosas distintas, que conversa con distintas personas, que conoce lo que está pasando en distintos lugares. Entonces, los que son mejores prediciendo los cambios son los erizos, perdón, son los zorros. ¿Y qué es lo que hacen los zorros de forma distinta? Los zorros, bueno, entienden lo que está pasando en distintos lugares, hablan con sus clientes, hablan con distintas industrias, saben lo que pasa en distintas tecnologías, tienen la mente abierta, esa es la gracia del zorro. El zorro es una criatura que tiene una mente abierta, que tiene los sentidos despiertos, que escucha y mira y observa, y que cambia de opinión también. Si surge nueva evidencia, nuevos datos, puede cambiar su predicción. Entonces, una buena forma de poder entender lo que va a ocurrir en el futuro es estar siempre observando, estar siempre con la mente abierta, estar siempre entendiendo cuáles son los cambios que ocurren en todo momento, no tener una verdad absoluta de lo que va a pasar, sino ser capaces de cuestionarse a sí mismos. Entonces, lo que habría tenido que hacer un Steve Ballmer en el año 2007 es decir, bueno, a lo mejor el cliente va a consumir un teléfono para hacer cosas completamente distintas. Quizás el trabajo de un teléfono, el trabajo por hacer de un teléfono, no sea simplemente hacer una llamada, quizás va a pasar a ser un mini computador. Y esa visión del mini computador que te permite hacer un millón de cosas distintas, la pantalla que te permite estar conectada en todo momento, esa visión no la tenía Steve Ballmer en el año 2007, pero esa sí es la visión que trajo Steve Jobs. Entonces Steve Jobs trajo una visión completamente distinta de lo que podía ser un celular, de la que tenían entonces las empresas dominantes del mercado, como eran los Nokia, como era Microsoft, como era Motorola, trajo una visión completamente distinta, y esa visión cambiaba los paradigmas, pero la gente que estaba en el paradigma anterior no fue capaz de cuestionarse eso, no fue capaz de cuestionarse estos supuestos, no fue capaz de ver la evidencia del cambio que estaba ocurriendo y por lo tanto no fue capaz de anticipar la dirección que iba a llevarnos a un futuro completamente distinto. Esto también se relaciona con lo que se llama la ley de Amara, que es una ley en tecnología que dice que uno tiende a sobreestimar los efectos de la tecnología. En el corto plazo uno tiende a sobreestimarlas, pero las subestima en el largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que a veces los cambios son lentos, pero de repente, en poco tiempo, se acelera el cambio tecnológico. Y una tecnología que parecía estar dormida, que parecía ser solo de ciencia ficción, de un día para otro pasa a ser masiva. Y ese crecimiento exponencial, esas curvas exponenciales de crecimiento, las hemos visto en muchas tecnologías distintas que en pocos años
pasan a ser desde solamente una hipótesis, una teoría, una ciencia ficción, un prototipo, a ser una tecnología de uso masivo. Y eso, por ejemplo, ha pasado con las redes sociales, ha pasado con, y está pasando rápidamente con distintas plataformas para e-commerce, por ejemplo, que de ser muy minoritarias se han vuelto mainstream masivas de uso cotidiano. Pasó en su momento con los smartphones también, pasa con muchas cosas que hoy día ya son cotidianas, pero que para que eso ocurra, muchas veces ocurre tan rápido que las empresas no tienen tiempo para prepararse cuando ese cambio ocurre. Y hemos visto a muchas grandes que quebraron. Por ejemplo, todos nosotros, los que no son tan jóvenes o no somos tan jóvenes, recordaremos, por ejemplo, lo que era la fotografía análoga. Si yo le pregunto a un chico que tiene 20 años hoy día, no va a imaginarse que había que usar estos rollos y revelar las fotos y mandarlas a un lugar donde te las traían después listas, impresas. Toda esa trayectoria podría parecer completamente absurdo hoy día. Y habían empresas que eran millonarias a partir de esto. Por ejemplo, Kodak fue hasta los años 90, hasta fines de los años 90, comienzo de los 2000, una empresa tremendamente lucrativa, tremendamente exitosa. Y acá uno puede ver en este gráfico el valor de mercado que tenía Kodak hasta finales de los 90. Entonces, hasta finales de los 90, una empresa gigantesca, con miles, de cientos de miles de empleados y tiendas en todo el mundo, hasta que colapsa de forma abrupta a comienzos de los 2000, durante la década de 2000. ¿Y qué es lo que pasa? Porque Kodak tenía todos los recursos para poder transformarse. ¿Por qué no fue capaz de reaccionar ante lo que fue la fotografía digital? Se produce un cambio que es muy abrupto, que de un año a otro, en poquitos años, a comienzos de la década del 2000, aparecen los teléfonos celulares que pueden sacar fotos, aparecen las cámaras de fotos digitales, y rápidamente la fotografía análoga colapsa. Rápidamente el negocio de Kodak desaparece. Y Kodak no tuvo la velocidad de adaptarse a este cambio, no tuvo la velocidad de responder y cambiar su modelo de negocios, cambiar su propuesta de valor, ofrecer productos completamente distintos para este mundo de fotografía digital. Y otras empresas sí fueron capaces de aprovechar este boom y crear modelos de negocios nuevos. Y uno podría decir, por ejemplo, que redes sociales como Instagram eh, empiezan a lucrar, a profitar a partir del cambio tecnológico y el cambio de hábitos del consumidor que tiene lugar con la emergencia de la fotografía digital, más los smartphones que permiten, y las redes sociales en su conjunto, y aprovechan esa combinación de nuevas tecnologías para crear modelos de negocio nuevos. Pero Kodak no fue el inventor de Instagram, ni fue capaz de imaginar que se iba a hacer un modelo de negocios nuevo, tampoco estaba mirando startups en ese ámbito ni imaginando eso. Entonces no fue capaz de reinventarse en un mundo donde la fotografía análoga iba a ser una cosa prácticamente inexistente o de nicho. ¿Quiénes han estado mejor y quiénes han estado peor preparados para afrontar estos cambios? ¿Cuáles han sido sus reacciones? Pensemos en lo que está pasando hoy día con la pandemia. El efecto inmediato es que hay empresas que sufrieron mucho con el shock de la pandemia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria de hoteles, restaurantes, de eventos masivos, hotelería, sufrieron muchísimo. El transporte aéreo, por ejemplo, el turismo en general, tuvo una crisis profunda el año 2020 y hasta el 2021. Pero hay otras industrias y otros actores que han crecido espectacularmente. Todo lo que tiene que ver con entretenimiento desde la casa, con plataformas, por ejemplo, digitales para el teletrabajo, ese tipo de empresas como Zoom, como Netflix, o de actividad física en el hogar, por ejemplo, lo que es gimnasio en la casa, como empresas como Pelotón, por ejemplo, o de delivery, también han tenido un éxito espectacular. Han salido ganando. Un ejemplo de esto este es un gráfico con los usuarios activos de Microsoft Teams. Este fue el shock inmediato, pero lo importante es que estas plataformas fueron capaces de instalarse en el día a día de las personas. Entonces, cambio de hábitos, cambio de prácticas del consumidor, empresas que aprovechan de forma muy exitosa el cambio
que supone la pandemia. Y acá vemos ejemplos de distintas empresas y distintas áreas donde la pandemia introdujo cambios de hábitos de los consumidores y empresas que han sido tremendamente exitosas con ello. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, gimnasios del hogar, educación en línea, y todo lo que tiene que ver también con automatización en industrias, en bodegas, en manufactura también. Soluciones de robótica y automatización también han tenido un boom producto de que las empresas hoy día prefieren disminuir la presencialidad o disminuir los riesgos que supone el contacto, la presencia humana en distintos espacios de trabajo. Entonces, robótica también tuvo un boom, todo lo que es automatización y robótica en distintos ámbitos de manufactura también tuvo un boom. Estos son ejemplos de empresas que han aprovechado y han sido beneficiadas claramente por un cambio que uno podría decir, ¿era posible anticipar esta pandemia? ¿Era posible anticipar este shock? Y ahora vamos a ver un poco cómo las herramientas de la prospectiva, quiero hablar un poco más de eso ahora, cómo la prospectiva nos puede permitir, o el pensar en el futuro, construir escenarios de futuro, nos puede permitir estar mejor preparados para un futuro que es esencialmente incierto. Yo quiero reforzar un poco ese mensaje al decir que el futuro, si bien hablamos un poco de predicción, pero en la práctica va a ser muy difícil que podamos predecir con exactitud lo que va a pasar en 5 o 10 años más, o lo que va a pasar en 1, 2 o 3 años incluso. Entonces, junto con la capacidad, junto con la humildad de reconocer que somos muy limitados al momento de predecir, también es importante tener imaginación para poder imaginar distintos futuros y estar preparados para un futuro que va a ser esencialmente abierto e incierto. Y esa es la enseñanza de los métodos de prospectiva. Las herramientas y los métodos de prospectiva nos permiten estar mejor preparados para el futuro, para un futuro que es incierto, que es desconocido. Estas herramientas, por ejemplo, la construcción de escenarios de futuro o el análisis de tendencia, nos permiten entender direcciones de cambio y al mismo tiempo nos permiten imaginar posibilidades para las cuales podemos estar preparados de distintas maneras. Y nos permite ser más adaptables, más abiertos al cambio, más resilientes, más ágiles para responder a tiempo a distintos cambios en la medida que se presentan. Quiero volver 150 años atrás a una frase de Karl Marx en 1848, cuando él estaba viviendo la revolución industrial en Europa. Europa estaba cambiando y estaban apareciendo las fábricas, estaban apareciendo los ferrocarriles, la gente se estaba moviendo a las ciudades, el mundo estaba cambiando. Como sigue cambiando, como ha seguido cambiando los últimos 200 años, y va a seguir cambiando los próximos años, y él acuñó esta frase, dice que todo lo que era sólido se está desvaneciendo en el aire, todas las tradiciones, todas las formas de vida a las que estábamos acostumbrados, se está desvaneciendo, se está perdiendo. El mundo está cambiando, el mundo se está volviendo un lugar distinto, desconocido. Esa era la sensación de la época hace más de 150 años. La gente hace 150 años atrás ya decía, el mundo que estamos viviendo hoy día, nuestro mundo moderno, es muy distinto al mundo de nuestros padres o al mundo que nosotros nos tocó llegar cuando éramos niños. Y eso nos pasa hoy día como les pasaba a las generaciones hace 150 años atrás. Por lo tanto, el cambio es permanente y el futuro va a ser distinto a lo que estamos viviendo hoy día. Y en 1971, hace 50 años atrás, el futurólogo, el más famoso futurólogo Alvin Toffler, que escribió un libro famosísimo en su época que se llamaba El Shock del Futuro, dijo que cuando se trata con el futuro es más importante tener imaginación que estar en lo cierto. La imaginación, el poder imaginar futuros distintos, es una capacidad más valiosa que poder predecir, porque la imaginación te permite prepararte para futuros muy diferentes, positivos pero también negativos, y te permite al mismo tiempo tomar acciones para poder crear el mejor mundo posible para tu organización, para tu empresa, para tu comunidad. Y el propósito de mirar el futuro no es predecirlo, sino poder transformarlo. Esa es la gracia del mensaje de Toffler y también del uso de la perspectiva. Poder pensar el futuro nos permite poder transformar ese futuro, nos permite crear un mejor futuro y nos permite evitar los peores futuros posibles. Y una herramienta que me parece súper interesante gráficamente para mostrar cómo el futuro es abierto es el cono del futuro. El cono del futuro
es situarse desde el presente e imaginar todos los futuros posibles que nos pueden tocar. Y aquí hay futuros que pueden parecer probables, otros que a lo mejor podemos proyectar como más probables, otros menos probables, y otros que pueden ser quizás tremendamente improbables, pero que pueden ser de muy alto impacto. Entonces hay muchos futuros posibles que uno podría imaginar. Y esto es interesante porque cuando uno imagina el futuro, uno puede tener esa capacidad de imaginar muchos futuros posibles. En cambio, de cuando desde el presente vemos el pasado, tendemos a creer que las cosas no podrían haber sido de otra forma distinta. Tendemos a decir, bueno, si las cosas pasaron como pasaron, es porque tenían que pasar. Es porque estaban todos los indicios de que las cosas tenían que haber sido de esa manera. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, no había otra forma de que Kodak hubiese reaccionado. Estaba todo, si uno mira hacia atrás, uno podría haber visto en el liderazgo de Kodak, en las políticas de Kodak, en las frases del CEO de Kodak, de que ellos no hubieran sido capaces de reaccionar, de que las cosas que ocurrieron, que Kodak se fuera a la quiebra, no podría haber sido de otra manera. Pero la verdad es que esa es la mirada que tenemos desde el presente hacia el pasado. Cuando vemos del presente hacia el futuro, nos podemos claramente dar cuenta de que dependiendo de las acciones que tomemos en el presente, el futuro puede ser muy distinto. Que nuestras acciones pueden influir enormemente en qué tan diferente va a ser ese futuro. Y quería también hablarles de lo que son los cisnes negros, que son los eventos de alto impacto pero muy improbables. Por ejemplo, la pandemia, es cierto, habían personas como Bill Gates, que ya hace 5 años atrás andaban diciendo públicamente, uno de los mayores riesgos de la humanidad son las pandemias, y hay que estar mejor preparados para las pandemias. Obviamente Bill Gates no dijo el año 2020 en China va a aparecer una pandemia tanto que nos va a afectar a todos. No, no dijo eso, pero sí dijo que es algo que puede llegar a pasar con mucha probabilidad. Y la verdad es que, como ocurre muchas veces, uno no escucha y sigue su vida como si nada. Y no sé si ustedes han visto la película en Netflix, No mires arriba, muchos de ustedes quizás la vieron. Ese es un claro ejemplo como a veces teniendo todas las indicaciones, todas las evidencias, preferimos hacernos los tontos y no reaccionar. O seguir el día a día, como lo hemos hecho los últimos años, los últimos días, sin cambiar en nada lo que estamos haciendo, sin reaccionar. Y eso, esa profecía autocumplida es un poco lo que le pasó a Kodak también. Seguir haciendo lo que haces en el día a día, no ser capaz de cambiar, no ser capaz de reaccionar ante la evidencia de que las cosas están cambiando. Ese es un problema grave que tenemos que evitar. Y la gracia de utilizar herramientas de perspectiva es poder ser capaz de ver los cambios en cuanto están ocurriendo y ser capaz de reaccionar. Que no nos pase lo mismo que en la película le pasó a la presidenta de Estados Unidos o a sus ministros, que simplemente no tenían la capacidad de ver más allá y reaccionar realmente a tiempo a lo que estaba pasando. O toda la sociedad, los medios de comunicación, quienes rodeaban a los científicos acá, que no fueron capaces de tomarse en serio el indicio de los cambios que estaban ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de imaginar el futuro? Bueno, hay 3 beneficios importantes para las empresas. Tomar decisiones estratégicas sobre qué tipo de futuro queremos, construir una visión de futuro, es decir, el año 2025 o el 2030, nosotros queremos ser los mejores en esto, nosotros queremos habernos posicionados en esto, nosotros queremos ser capaces de lograr, por ejemplo, estar en estos productos, en estos mercados, liderar en estos negocios. Eso es una forma, un beneficio inmediato de imaginar el futuro. Lo segundo es prepararse para futuros alternativos, identificar distintos riesgos también, distintas amenazas y ser capaz de prepararse, anticipar y prepararse para esos riesgos. O sea, decir, por ejemplo, bueno, yo soy una empresa de transporte, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, los autos se vuelven eléctricos en los próximos 10 años? O, por ejemplo, el transporte, a lo mejor yo soy una empresa que está en el mercado de las autopartes o de los arriendos de autos. ¿Qué pasa si en los próximos 10 años la gente o los gobiernos deciden que ya no van a incentivar más el uso de automóviles particulares, sino puro transporte público, por ejemplo? Y los autos van a ser más caros, inaccesibles, o la gente, las nuevas generaciones cambian sus hábitos de vida,
me tengo que poner en esos escenarios, tengo que anticipar esos cambios. O, por ejemplo, que el abastecimiento de gasolina se vuelve muy caro por no sé qué razón geopolítica, hay una guerra en el Medio Oriente y hay una crisis del petróleo, y ponerse en esos escenarios futuros es también anticipar riesgos y gestionar riesgos posibles. Y finalmente, diseñar organizaciones ágiles y alertas que sean capaces de adaptarse al cambio, que sean capaces de responder a tiempo. Y eso quizás sea lo más importante, incluso más que los otros dos, ¿ok? Porque está bien, es importante tener una visión de futuro y es fundamental saber capaz de identificar riesgos. Eh, Más importante aún es ser capaz de reaccionar cuando las cosas ocurren. Y eso es lo que no fue capaz de hacer Kodak, por ejemplo, ser capaz de reaccionar de forma ágil ante las señales. ¿Ok? Entonces, tener esa capacidad de moverse, cambiar la dirección, cambiar el curso del barco, cuando hay señales que te demuestran que tienes que cambiar el curso y no chocar contra el iceberg, como hizo el Titanic en 1912, eso es fundamental, tener esas señales a tiempo. Entonces, ese también es uno de los beneficios de imaginar el futuro, es poder identificar a tiempo los cambios que ocurren. Y hay un estudio que salió publicado, que se hizo también a distintas empresas, donde se descubrió un estudio a 100 empresas por un periodo de 7 años que señala que las empresas que imaginan el futuro, que hacen prospectiva, tienen mejores resultados financieros en el largo plazo, porque obviamente son capaces de adaptarse mejor. Hay otro libro que también le recomiendo que se llama Lead from the Future, que habla también del pensamiento del futuro hacia atrás, y que también tiene que ver con imaginar una visión del futuro posible, del futuro al cual queremos llegar, o de distintos escenarios de futuro, y después de haber visto el futuro, volver hacia atrás y poder entender qué tipo de acciones podemos tomar desde el presente para poder conseguir el mejor futuro posible para nuestra organización. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? Y esto nos permite ser mucho más imaginativos, porque la forma tradicional de pensar es partir del presente y ver qué cosas, qué tendencias hay que tomar o qué tendencias hay que agarrarse y qué cosas hay que seguir haciendo. Pero pensar en un futuro completamente distinto te lleva también a cuestionarte si lo que estás haciendo hoy día vale la pena seguir haciéndolo. Y si en realidad no vale más la pena poder formar capacidades o entrenarte o adquirir quizás nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas personas que te permitan posicionarte en mercados, productos, modelos de negocio completamente distintos que van a ser importantes en el futuro. Entonces, no solamente mejorar lo que haces hoy día o adaptar lo que haces hoy día, sino también inventar cosas completamente nuevas. Entonces, no solamente fortalecer tus capacidades de explotación de tus modelos de negocio actuales, sino también ser capaz de explorar modelos de negocio completamente nuevos. Y esa es una de las virtudes también de imaginar el futuro, que te permite imaginar también cosas que van a ser completamente distintas, puntos de inflexión, transformaciones, y también qué tipo de cosas tienen que empezar a cultivar en tu organización o a incubar en tu organización pensando en los próximos 5 o 10 años más. Cuando hablamos de escenarios, esta es una herramienta fundamental para la perspectiva, que es la construcción de escenarios. Y en construcción de escenarios, normalmente se usa la herramienta de escenarios alternativos, que es pensar en 4 escenarios distintos de futuro. Esta es una herramienta que empezó a utilizar la empresa Shell ya por los años 60, o sea, tiene su tiempo. Shell empezó a utilizar la herramienta de escenarios cuando se dio cuenta que podía, de hecho, partió con la crisis del petróleo en 1973. Hubo una gran crisis de que, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento se crea la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que deciden establecer un cartel del petróleo. Entonces deciden, ¿por qué no nos organizamos, Arabia Saudita, Venezuela, Irán, Irak, y decidimos controlar los precios del petróleo, el suministro de petróleo, para que nosotros nos quedemos con los mayores márgenes posibles, obviamente, un cartel? Entonces, estos países crean su cartel del petróleo, ¿y quiénes son los que más sufren? Bueno, empresas distribuidoras de combustible como Shell, que son los que más sufren, porque tienen que acceder ahora a un precio mucho más alto. Entonces ellos deciden crear una herramienta de escenarios,
que es que de aquí en adelante tenemos que imaginarnos qué es lo que puede pasar en el futuro. Todos los factores quizás geopolíticos o shocks de distinto tipo que pueden afectar nuestro futuro. Y esta herramienta de escenarios es básicamente pensar en escenarios optimistas y escenarios pesimistas. Entonces, los escenarios optimistas, por ejemplo, son los escenarios de crecimiento y los escenarios de transformación. Un escenario de crecimiento es un escenario donde las tendencias continúan en la misma dirección. O sea, por ejemplo, los consumidores, la demanda sigue creciendo, las tecnologías siguen mejorando, no hay inestabilidad política y las condiciones siguen siendo relativamente favorables. Es un escenario de crecimiento. Ahora, un escenario de restricción o estancamiento es un escenario donde ese crecimiento se ve interrumpido por distintos factores, que pueden ser, por ejemplo, factores políticos, factores económicos, dificultad en acceder a distintos recursos, una crisis energética, por ejemplo. Eso podría limitar el crecimiento de la demanda futuro. Uno podría decir, por ejemplo, que si hay escasez de petróleo, eso podría limitar el crecimiento económico futuro del planeta por distintas razones. Entonces, escenario de estancamiento tiene que ver con que ese crecimiento se hace más lento. Y un escenario de colapso es cuando pasa algo inesperado, un evento como puede ser una guerra, una pandemia, puede ser una crisis financiera, por ejemplo, que nadie estaba esperando, como la crisis financiera del 2008, que hace que las industrias rápidamente enfrenten una crisis y no son capaces de anticipar, no son capaces de prepararse. Pero también pueden ser colapsos dentro de una industria, por ejemplo, para una industria que no está esperando que lleguen incumbentes con tecnologías o modelos de negocios nuevos. Por ejemplo, probablemente para Kodak la fotografía digital fue una especie de colapso porque llegó muy rápido, no fueron capaces de prepararse y no fueron capaces de reaccionar. Y finalmente tenemos los escenarios de transformación. Un escenario de transformación es un cambio de paradigma. Es que la forma tradicional de hacer las cosas cambia completamente y se transforma de una manera distinta. Entonces uno podría decir que el cambio de los combustibles fósiles a las energías renovables es un cambio de paradigma, que hoy día estamos cambiando en el mundo desde el uso de básicamente energías basadas en carbono, en petróleo, en combustibles fósiles, a todo lo que son las energías renovables. Y eso está ocurriendo de manera transversal y está ocurriendo en gran parte del mundo, y eso es un cambio de paradigma. O por ejemplo, todo lo que son los procesos de digitalización también son un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el retail, desde la presencialidad hasta al e-commerce, el comercio digital también es un cambio de paradigma fundamental, y eso también puede estar ocurriendo en sectores como la educación, en la salud, en el sector financiero, muchas industrias distintas. Entonces, hay 4 tipos de escenarios distintos, y la gracia es poder imaginar qué va a pasar en tu industria, poniéndote en escenarios de crecimiento, imaginándote un escenario de estancamiento, imaginándote un escenario de colapso, e imaginándote un escenario de transformación. Entonces, imagínate al año 2030, por ejemplo, normalmente estos ejercicios de escenario, tú te sitúas en un horizonte de tiempo de 5 o 10 años. Entonces, ponte, por ejemplo, en el año 2030 e imagínate cuál es el escenario de crecimiento para tu industria, cuál es el escenario de estancamiento, cuál es el escenario de colapso y cuál es el escenario de transformación. Y eso te va a permitir prepararte de mejor manera para cualquier escenario de futuro que enfrentes. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que está en el sector de transporte, para mí un escenario de crecimiento sería que a lo mejor se siguen vendiendo autos de la misma forma porque hay un crecimiento continuo de la demanda, del poder adquisitivo de la gente sigue comprando autos nuevos. Eso es un escenario de crecimiento. Pero un escenario de colapso, por ejemplo, sería que a lo mejor hay una crisis en el abastecimiento de combustible, o una crisis, por ejemplo, económica, o una crisis por ejemplo, de las rutas logísticas a nivel mundial, que eso de hecho es lo que ha pasado el último tiempo, y eso es un escenario muy distinto también, y hay que estar preparado para eso también. Entonces, pensando en el COVID y la pandemia, esto es muy genérico, muy genérico, pero uno podría pensar escenarios de vuelta a lo habitual. ¿Qué va a pasar los próximos años? Y esto genéricamente en distintas industrias, uno podría pensar, a lo mejor vamos a volver a lo habitual, a la normalidad. Eso significa volver a la presencialidad, volver
por ejemplo, a que la gente trabaje presencialmente, compre presencialmente, se eduque presencialmente, se transporte y vaya a eventos masivos como lo hacíamos hasta el año 2019. Vuelta a lo habitual. Pero un escenario alternativo sería transformación radical, y eso lo podemos llevar a distintas industrias. Por ejemplo, en esta transformación radical significa que para la industria del retail, por ejemplo, sería que el e-commerce se instale masivamente y de forma definitiva, y que las empresas, por una parte, fortalezcan sus capacidades para poder satisfacer la necesidad del cliente en todo tiempo y en todo lugar. Que las tiendas físicas se transformen en espacios básicamente subordinados al comercio digital, porque el comercio digital va a ser el dominante, y los consumidores cambiando completamente sus hábitos de consumo, acostumbrados a comprar todo y lo que sea de forma digital. Entonces, un cambio de comportamiento que afecta a todos, a la mayoría de las generaciones, y dentro de la cual las empresas responden bien, las capacidades se instalan y después ya no hay vuelta atrás. No existe vuelta atrás. Entonces, ese es un escenario de transformación radical. Lo podemos llevar a todas las industrias también. Imaginar cuál sería una transformación radical en la industria de la salud, en la industria del entretenimiento, en la industria de la educación, en todas las industrias que uno se puede imaginar. Los alimentos, por ejemplo, incluso pensando no solamente en de negocios más B2C, pero también, por ejemplo, en negocios más B2B o transformación radical también en procesos productivos, por ejemplo, como también, por ejemplo, industrias, manufacturas pueden automatizar y reducir la demanda de presencialidad en distintos procesos. Entonces, transformación radical. Y acá, por ejemplo, quería tomar la frase de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que dice que estamos viviendo una época dorada de la inteligencia artificial, con avances que ya han llevado a invenciones que antes eran del ámbito de la ciencia ficción. Ahora, inteligencia artificial es un ámbito de tecnologías que puede cambiar radicalmente muchas industrias distintas, pensando, por ejemplo, en la salud, pensando, por ejemplo, cómo hoy día distintos algoritmos tienen mayor capacidad predictiva de para realizar diagnósticos de forma más efectiva que los mismos médicos, por ejemplo. Entonces, eso cambia mucho lo que podría cambiar radicalmente las funciones de los médicos hoy día o de los centros de salud también, que van a requerir menos de médicos para cierto tipo de funciones y quizás más para otro tipo de funciones. Si un día el diagnóstico médico lo realiza mejor un algoritmo, a lo mejor el médico lo necesita para hacer otro tipo de cosas. A lo mejor el médico es necesario más bien para mejorar la calidad de la relación con el paciente, a lo mejor. Y a lo mejor necesitas más competencias sociales, emocionales en el médico, de lo que simplemente la capacidad diagnóstica, que la va a hacer un algoritmo con mayor precisión. Entonces, podría significar un cambio, por ejemplo, en la profesión médica, como podría significar un cambio en otras industrias. Por ejemplo, en el retail, la inteligencia artificial nos permitiría predecir de mejor forma lo que los clientes quieren, necesitan en todo momento y en todo lugar. Entonces, esta capacidad de poder procesar datos de manera y poder hacer predicciones también del comportamiento de los consumidores podría tener implicancias enormes en distintas industrias, por ejemplo, en las que están más orientadas hacia el consumidor. Finalmente, un escenario tercero sería a lo mejor de los dos mundos, que sería, no vamos a volver totalmente al mundo prepandémico, pero sí van a haber cambios que van a quedar instalados y vamos a vivir una especie de transición más lenta, pero donde hay quizás cosas que van a quedar instaladas de forma más definitiva. Ahora, esos son escenarios posibles y los quiero dejar quizás como lección, que esta herramienta de construcción de escenarios y de imaginarse escenarios optimistas y pesimistas es sumamente útil porque nos pone también nos permite, nos lleva tanto a imaginar lo mejor como lo peor. Y eso es algo que mucha gente y muchas empresas no hacen. No se ponen en los peores escenarios posibles. Muchas veces hacen supuestos optimistas o no se cuestionan sus supuestos. Dicen que a lo mejor asumen que las tendencias se van a mantener, que las preferencias de los consumidores no van a cambiar, que las tecnologías van a ser las mismas, pero la realidad es que todo eso puede cambiar. Todo lo que hoy día tú tomas como hecho puede cambiar. Puede que los consumidores cambien sus preferencias, puede que las tecnologías sean otras, puede que los competidores sean completamente distintos.
Entonces, ¿cómo nos explicamos hoy día que la principal empresa en el rubro hotelero es una empresa que hace 15 años no existía? Y esa empresa se llama Airbnb. No sé si ustedes conocen Airbnb, pero hoy día Airbnb tiene un valor de mercado que es más grande que las grandes empresas y holdings hoteleros a nivel mundial. Entonces, si tú pones el tamaño de mercado de Airbnb y lo comparas con los grandes holdings hoteleros, eh, por ejemplo, los holdings como Marriott, Sheraton, etc., hoy día Airbnb es más grande que todos ellos juntos en valor de mercado. Y tiene una capacidad de camas instaladas que no son propiedad de Airbnb, porque Airbnb es solamente una plataforma, pero la cantidad de arriendos que hace, de reservas que hace Airbnb de forma anual es superior a todas las grandes competidores del rubro hotelero hoy día, de los 5 grandes juntos. Entonces, y Airbnb es una empresa que no existía hace 15 años atrás, es una empresa que nace en el mundo digital, absolutamente nueva, de un paradigma completamente nuevo. Entonces, va a pasar que en 10 años más van a haber competidores que hoy día no son parte de nuestra industria, que van a ser completamente diferentes y nuevos, con modelos de negocio completamente nuevos, que hoy día no somos capaces de anticipar. Eso tenemos que darlo por hecho. Ahora, lo que sí es importante saber es que este futuro, estos escenarios ya están presentes hoy día en el presente. Ya existen señales de este futuro en el presente. Y aquí voy a tomar la frase del escritor de ciencia ficción, William Gibson, que dice que el futuro está aquí, pero no está distribuido de forma uniforme. Eso yo creo que es obvio si uno, por ejemplo, viaja a mercados más sofisticados. Si yo, por ejemplo, voy a China hoy día en China la gente está comprando, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de la industria financiera, el retail en China, es un mundo completamente distinto al que tenemos acá en América Latina, están varios años más avanzados. Se pegaron unos saltos enormes que hoy día nos permiten anticipar que quizás lo que hoy día está viviendo China en la industria financiera, en el retail, va a ser lo que nosotros vamos a experimentar en 5 años más. Entonces hay una brecha y eso significa que los cambios ya están ocurriendo, es simplemente cosa de mirar lo que está pasando en otros lados o incluso cerca de nosotros, pero que muchas veces no estamos viendo esos cambios. También quiero tomar un poco la frase del personaje de Sherlock Holmes, que dice que el mundo está lleno de cosas obvias que nadie ni por casualidad observa. Entonces estamos tan acostumbrados a nuestros paradigmas que muchas veces no vemos los cambios que están ocurriendo. Y estos cambios son lo que nosotros podemos llamar las señales débiles. Estas señales, después si se masifican, se pueden transformar en tendencias y en impulsores del cambio en distintas industrias. Entonces, estas señales débiles son todos los cambios que están ocurriendo, que son cosas novedosas, sorprendentes, desafiantes, potencialmente significativas, pero que tienen impacto con rezago. O sea, a lo mejor no son masivas hoy día, pero pueden llegar a ser masivas en algunos años más. Entonces, son estos primeros cambios que se pueden transformar en tendencias masivas. Esto la futuróloga Amy Webb también habla mucho de esto de las señales débiles. Si quieren conocer un poco más de señales débiles, ahí les recomiendo que lean los libros de Amy Webb, que habla justamente de cómo poder identificar estas señales débiles, que muchas veces están en comportamientos nuevos de consumidores, que son comportamientos más extremos, o consumidores que a lo mejor están buscando o resolviendo problemas de manera distinta, de manera diferente. Y las empresas muchas veces tienen dificultades viendo estas señales débiles. ¿Por qué? Porque pasa mucho. Si uno conversa con distintas empresas y particularmente con empresas grandes, te das cuenta de que se vuelven egocéntricas. Miran hacia adentro, no miran hacia afuera. Y ese es un error grande que lleva al estancamiento en el largo plazo. No ser capaz de ver lo que está ocurriendo afuera con tus consumidores, con tus clientes, con las personas que hoy día tú estás sirviendo, cómo sus preferencias, sus gustos, sus prácticas están cambiando todos los días, cómo las nuevas generaciones también traen cambios de mentalidad y cambios de comportamiento consigo, te va a volver, te va a llevar a ser incapaz de cambiar también y de reaccionar a tiempo. Entonces, las empresas no están viendo señales débiles porque son egocéntricas, porque se miran a sí mismas nomás. Miran sus propios procesos, sus propios problemas, sus propias ineficiencias muchas veces,
pero no son capaces de mirar y dedicar la misma atención a ver qué está pasando con sus consumidores, a ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que la gente anhela y a lo mejor con lo cual están más o menos satisfechos o insatisfechos. Entonces, son egocéntricas. Y además les falta diversidad también, ese es otro problema. Si una empresa está conformada por gente que tiene el mismo perfil, los mismos puntos ciegos, si son todos similares en edad, en profesión, quizás en origen socioeconómico, van a ser incapaces de ver el cambio que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, la falta de diversidad, que sean egocéntricas y también los sesgos cognitivos. Me voy a detener por último en el tema de los sesgos cognitivos, que también limita nuestra capacidad de identificar señales débiles y pensar en el futuro. Sesgos cognitivos, esto es de la psicología. Entonces, la psicología se ha estudiado que somos criaturas poco racionales porque muchas veces tenemos sesgos que limitan nuestra capacidad de ver el mundo de forma objetiva, de ver las cosas como realmente son, y de reconocer las cosas como realmente son. Y acá voy a nombrar solo algunos. Yo ahí les recomiendo que ustedes investiguen un poco más en esto, porque se ha escrito mucho. Hay un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, que ha estudiado este tema de los sesgos cognitivos, y escribió un libro muy bueno sobre esto, y él habla de estos sesgos. Dice, por ejemplo, les voy a nombrar uno que es el sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación nos pasa a todos, esto nos pasa a todos, no es algo que le pase a gente que sea más irracional, sino que esto es generalizado, de que muchas veces, si tenemos una idea de cómo tienen que ser las cosas, solamente vamos a tomar la información que confirme nuestras ideas o nuestras expectativas. Y esto le pasa mucho, por ejemplo, a los emprendedores, que si quieren que su negocio sea exitoso, están convencidos de que su negocio es exitoso, de que su modelo de negocio, de que su producto va a ser exitoso, entonces muchas veces ignoran evidencia de que a lo mejor los clientes no quieren este producto o no están tan entusiasmados como ellos se imaginan, o a lo mejor no consideran evidencia de cómo esto podría fallar también, por razones del consumidor, pero también por razones tecnológicas, de viabilidad técnica, a lo mejor de viabilidad comercial. Entonces ignoran evidencia que es contraria a sus creencias, a lo que a ellos les gustaría que sea el mundo. Y eso le puede pasar a todo el mundo, a este sesgo de confirmación puede pasar en todo ámbito de cosas, de que desconocemos, y eso nos lleva a ignorar los riesgos, nos lleva a ignorar las amenazas, nos lleva a ignorar y a no escuchar a las personas que nos pueden estar aconsejando de forma súper constructiva, que le prestemos atención a ciertas cosas que son importantes. Entonces, sesgo de confirmación. Pero existen otros sesgos también, eh, la automaticidad, que es el hacer las mismas cosas una y otra vez. Hay un dicho que dice que, es un dicho que dice que la locura es volver a hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, esa es como una definición de locura, que es pretender que las cosas van a ser distintas, pero seguir haciendo lo mismo, en el fondo. Entonces, ser objetivos y ser racionales supone estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a escuchar y buscar evidencia contraria a nuestras creencias, tratar de ser más objetivos, menos subjetivos en nuestras decisiones. Y eso es algo que a las empresas les cuesta hacer también. Entonces estos sesgos cognitivos están presentes siempre. Finalmente, pregunta que nos lleva y que hemos tenido conversando en esta presentación. ¿Cuál es el futuro y acá voy a detenerme en un tema particular, porque hay futuros que pueden afectar a distintas industrias, la industria de retail, alimentos, educación, pensar en cualquier industria distinta. Yo me quiero detener en una industria particular, que es la industria de la salud. Yo sé que muchos de ustedes están metidos en el negocio de la salud, así que me lleva a preguntarme cuál va a ser el futuro de la salud y el bienestar en general, ¿eh? Porque esto supone no solamente cambios que puedan afectar la atención médica, por ejemplo, la atención de los hospitales, de las clínicas, sino también, o por ejemplo, de las empresas farmacéuticas o de dispositivos médicos, tratamientos, sino pensar en general en el futuro de la salud y el bienestar. Y acá puse esta imagen porque esta es un collage de la pandemia de 1918 a la izquierda,
y la pandemia del COVID en los últimos 2 años. Entonces, a la izquierda está, esto pasó hace 100 años atrás, y nos olvidamos de que hubiera pasado, pero sin embargo, esto es un peligro latente que va a seguir ocurriendo en la humanidad. Es probable que tengamos otras pandemias a futuro. Entonces, ¿cuál es el futuro de la salud post pandemia? Pensando que a lo mejor vamos a tener quizás más pandemias a futuro, que esta no va a ser la última. Bueno, ¿cuáles son las señales débiles? Y aquí quiero detenerme en algunos ejemplos de señales débiles, de cuál podría ser el futuro de la salud. Y estas señales débiles son principalmente startups con tecnologías nuevas que están revolucionando la manera de hacer las cosas en la salud. Por ejemplo, los asistentes virtuales. Y acá hay ejemplos de startups hoy día. Esto lo saco de un estudio de tendencias del Future Institute Today, que habla de que hay startups, tecnologías hoy día, que son asistentes virtuales que están ayudando a que los médicos tomen mejores decisiones, por ejemplo, en temas de diagnósticos. Hoy día hay muchos algoritmos que tienen mayor capacidad predictiva de distintos, para realizar diagnósticos que los mismos médicos. Entonces pasa mucho, y sobre todo con algunas enfermedades que son más difíciles de detectar, porque suponen muchos síntomas distintos y a veces no es fácil identificarlas con claridad, de que si tú le preguntas a un médico y después le preguntas a otro médico y a otro médico, puede que los tres tengan distintos diagnósticos respecto a la enfermedad. Esto pasa con algunas enfermedades más complejas, pero y particularmente pasa con los problemas de salud mental. Entonces, el tema de no haber quizás como coherencia en los diagnósticos de distintos especialistas es un problema habitual. Entonces, lo que hacen hoy día los algoritmos es reducir este ruido en las interpretaciones, en los diagnósticos de distintos especialistas. Y hay algoritmos hoy día que están permitiendo tener mayor precisión en los diagnósticos de distintos tipos de enfermedades. Y hoy día los médicos están utilizando de forma creciente estas herramientas para mejorar su propia capacidad diagnóstica también. Entonces no es que necesariamente estas herramientas reemplacen a los médicos, sino que existe la posibilidad de que sean una herramienta que empodere también a los médicos, que les permita hacer mejor su trabajo. Entonces esa es la oportunidad que abren los asistentes virtuales. Y hay distintas tecnologías que hoy día están permitiendo hacer esto, y estos son algunos ejemplos que aquí yo estoy citando. También, bueno, hay tecnologías que hoy día también están tratando de abrir la caja negra de la inteligencia artificial. Entonces, esta es una señal interesante, porque es cierto, existe desconfianza entre los médicos respecto al potencial de la inteligencia artificial, porque nadie quiere delegar sus decisiones en una caja negra que no se explica a sí misma. Y el problema de los algoritmos y la inteligencia artificial es que no te va a dar explicaciones de cómo llegó a tal resultado. El algoritmo llega a un resultado, pero no es como una persona que te puede explicar el razonamiento detrás de ese resultado. Entonces hoy día uno de los desafíos es cómo lograr generar inteligencia artificial explicable, que de alguna manera te permita entender bien el proceso de toma de decisión, o el proceso a través del cual llega a tal resultado, y que sea entendible también por un médico, por ejemplo, que está utilizando este algoritmo. Eso también es un avance que hoy día puede llegar también a masificarse. Lo otro, y esto desde el punto de vista del consumidor final, de las personas, los exámenes sin médicos. Entonces hoy día están surgiendo dispositivos médicos que permiten a las personas poder tomarse distintos exámenes desde el hogar. Por ejemplo, y estos son algunos ejemplos, hay sistemas que permiten hacerse exámenes a la vista desde el hogar, o electrocardiogramas, o distintos tipos de herramientas diagnósticas hoy día que permiten prescindir también muchas veces del centro médico o de los especialistas para hacerse estos exámenes. Laboratorio en el hogar también toma de muestras. Esto es interesante. Hoy día hay distintas aplicaciones y dispositivos que permiten tomarse muestras, por ejemplo de sangre, de orina, y esto que puede hacerse realizado completamente desde el hogar, muchas veces sin asistencia de médicos o especialistas. Avances en telesalud. Hoy día también, por ejemplo, hay tecnologías de reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos, de posturas, de emociones,
que contribuyen también a la evaluación de un paciente por parte de un médico cuando hay atención a distancia. Por ejemplo, un médico puede utilizar estas herramientas para levantar más síntomas, por ejemplo, y eso mejora la calidad de la atención a distancia también. Poder también generar ciertos indicadores o datos que uno pueda levantar a través de una teleconsulta, por ejemplo. ¿Qué más? Monitoreo remoto de pacientes. Hoy día también hay muchas soluciones que permiten apoyar el monitoreo remoto de pacientes también. Y también desafíos, por ejemplo, que tienen que ver con la agregación de datos. Entonces, otro tema que hoy día afecta a los centros médicos es la agregación de datos a partir de distintas fuentes. Y a partir de datos que hoy día están generando dispositivos electrónicos. Porque hoy día, a través del uso, por ejemplo, de los Apple Watch, de distintos pulseras, por ejemplo, permiten registrar datos que son valiosos desde un punto de vista médico. Entonces, el desafío es cómo integramos esos datos para que los médicos, los especialistas tengan acceso. Hoy día estos datos están siendo acumulados por las grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, Apple tiene una cantidad de información gigantesca sobre nuestro estado de salud gracias al Apple Watch. Y hoy día ellos tienen esos datos y sería una oportunidad gigantesca si pudiésemos de alguna manera aprovechar de mejor forma para el uso de los médicos y especialistas el uso de esa información, por ejemplo. Y hay hoy día herramientas que crecientemente nos van a permitir integrar y agregar esas distintas fuentes de datos que estamos generando. Bueno, hay distintos centros médicos que han avanzado en el tema de la transformación digital. Entonces uno tendría, si quiere ver las señales débiles, siempre es bueno buscar quiénes son los líderes en esto, quiénes son los referentes mundiales. Ya hay empresas que hoy día están trabajando y clínicas a nivel mundial que han dado pasos mucho más audaces en telemedicina y en generar capacidades para entregar buena telemedicina, incluyendo, por ejemplo, monitoreo a distancia y mejores capacidades de procesamiento de datos de los pacientes. Entonces, cubriendo, por ejemplo, a través de servicios complementarios las distintas necesidades. Un ejemplo de esto es una empresa que se llama Epic, que es un proveedor de registros médicos en Estados Unidos, que también genera una alianza con empresas de transporte, por ejemplo, con la empresa Lyft, para facilitar el transporte de pacientes a hospitales cuando sea necesario. Entonces, este tipo de alianza entre distintos proveedores de servicios permite también mejorar la calidad de la atención médica a distancia. Si queremos llevar, por ejemplo, la clínica al hogar, que es un desafío a muchas empresas médicas, de muchas clínicas y centros de atención de salud en un mundo que está migrando hacia la atención médica a distancia, generar alianzas con empresas de transporte o proveedores de servicios complementarios puede ser necesario, por ejemplo, para aquellos casos donde la atención a distancia no sea viable, sino que haya que llevar a la persona al hospital, por ejemplo. Entonces, hacer eso de forma fluida, sin fricciones, es importante, y para eso este tipo de alianzas pueden ser importantes también. Otro cambio es el uso, o esta es otra señal débil, por ejemplo, el uso de wearables o vestibles inteligentes, y esto sobre todo para proteger no solamente a los pacientes, sino que una de las cosas que han ocurrido esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que los más expuestos tienden a ser los médicos y los enfermeros, las enfermeras. Entonces, cómo protegerlos mejor es un desafío. Entonces hay hoy día protectores como estos, por ejemplo, de una empresa que se llama AirPop, que tienen tienen sensores conectados que permiten analizar, por ejemplo, la calidad del aire y proteger de mejor forma a los médicos y enfermeras contra distintos tipos de virus. Bueno, otras herramientas más enfocadas a bienestar. Esta es otra señal débil, que es cómo hoy día están surgiendo, no tanto en el ámbito de tratamientos de salud o desde el punto de vista de atención médica, pero sí de bienestar humano, por ejemplo, herramientas que permiten, por ejemplo, mejorar la optimización cognitiva y neuronal de las personas o pacientes. Por ejemplo, hay empresas que están desarrollando herramientas de estimulación cognitiva. Esto también es una señal débil interesante, cómo estas herramientas pueden ser utilizadas por pacientes que hoy día están en distintos tratamientos. También el uso de juegos, el gaming, esa es otra tendencia, y aquí hay distintas empresas que están incorporando videojuegos y sistemas de realidad virtual para atender a pacientes con distintas
enfermedades, bueno, con distintos problemas de salud mental. Y bueno, esto se está volviendo cada vez más común, ¿no? Y hay cada vez más empresas y soluciones de juegos que se utilizan con beneficios terapéuticos. Esta es una tendencia masiva en temas de bienestar, que es el digital fitness. Probablemente muchos de ustedes conocen aplicaciones, herramientas para actividad física desde el hogar. Y hoy día hay muchas startups que además están desarrollando implementos de entrenamiento que están conectados también, están conectados con distintas aplicaciones y que entregan feedback también en tiempo real. Entonces hoy día esto es una área de crecimiento enorme, que es el digital fitness. Y finalmente, la última que voy a mencionar como tendencia son las sleep tech, que son dispositivos que permiten monitorear y mejorar la calidad del sueño. Esto desde lo más básico, que uno puede monitorear la calidad de su sueño a través de un Fitbit o de una pulsera. Al mismo tiempo hay otros dispositivos que ofrecen incluso mejor calidad de datos y resolución y permiten mejorar la calidad del sueño. Entonces hoy día hay tecnologías que están permitiendo esto y que se están integrando en la vida cotidiana de las personas. Estas son solamente algunos pocos ejemplos de señales débiles que uno tendría que estar mirando. Si uno estuviese en esta industria, una industria particular que es la industria de la salud, uno debiese tener la capacidad de mirar de forma atenta y detenida cuáles son las señales débiles que pueden estar configurando un futuro completamente distinto. Entonces, mirar señales débiles supone estar siempre con esta capacidad de observación y de ver qué cambios y transformaciones están ocurriendo en tu industria, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son los cambios en los hábitos y comportamientos de tu consumidor, cuáles son los nuevos actores, los nuevos competidores que están surgiendo, y puede que hoy día no sean masivos, puede que hoy día no sean masivos en tu mercado, en tu industria, pero nada te asegura que no lo van a hacer en 1, 2, 3 o 5 años más. Entonces, esa es un poco la presión que uno debiese ponerse a sí mismo, de aceptar que el estado actual de tu industria no va a ser el mismo en 5 años más. En 5 años las cosas van a ser muy distintas. Y si tú quieres tener un buen posicionamiento en 5 años, si quieres estar en el mejor futuro posible en 5 años más, tienes que adelantarte y empezar a ver los cambios que ya están ocurriendo hoy día. Y entender que el futuro ya está ocurriendo hoy día. El futuro ya está aquí, pero está distribuido de forma desigual. Eso significa que hay ciertos nichos de mercado donde hay consumidores que a lo mejor son más sofisticados hoy día o más demandantes, más exigentes, que ya están utilizando las soluciones del futuro. O hay empresas que ya están trayendo las innovaciones que van a ser masivas en 5 años más. Lo que pasa es que tú no te das cuenta todavía, no te has dado cuenta que el cambio va en esa dirección. No nos hemos dado cuenta todavía, porque estamos acostumbrados a lo que hemos estado acostumbrados los últimos años, pero no nos damos cuenta de que en 5 años la gente va a estar consumiendo cosas distintas, va a estar viviendo de manera distinta, y los actores dominantes de la industria van a ser otros. Entonces, es probable que el año 2010, por ejemplo, si tú le preguntabas a una empresa hotelera como Marriott, como Hilton, cuáles van a ser los principales actores o líderes de la industria hotelera el 2020, mira, quizás te hubieran dicho que iban a ser ellos mismos, pero nadie te hubiera adelantado que iba a ser Airbnb, por ejemplo, y nadie te hubiera imaginado que una empresa con un negocio como una plataforma donde ellos no son dueños de ninguna metro cuadrado de habitaciones de hotel, iba a ser el actor dominante. Y este modelo de que la gente está arrendando piezas en las casas de otras personas, que es lo que hace Airbnb principalmente, eso hubiera sido inimaginable. Entonces, o nadie se hubiera imaginado Uber tampoco. Entonces, si tú le preguntabas a las empresas de transporte, a los taxistas, cómo iba a ocurrir el transporte en los próximos 10 años, ¿quién te hubiera dicho Uber tampoco? Nadie te hubiera dicho Uber. Entonces, eso tiene que ver con la capacidad que tenemos de detectar estas señales a tiempo y poder también hacer ciertas apuestas en función de estas señales. Entonces, tener esa capacidad de observación, de ver señales débiles, es fundamental. Y allí, las preguntas con las que uno podría quedarse es, ¿cuáles son las señales débiles hoy día en tu industria? ¿Y cuáles son los cambios en el comportamiento del cliente, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio que podrían revolucionar tu industria? Eso es lo que tú vas a hacer
cuando haces prospectiva. Es poder identificar, no, pero no hacerlo como un ejercicio de un día, sino hacerlo de forma permanente, instalarlo como un hábito. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que lograr, poder tener el hábito de ver estas señales y no hacerlo como un ejercicio que a lo mejor hacemos de una vez o de forma anual, sino tratar de hacerlo de forma continua, desarrollar esa capacidad de observación, desarrollar esa capacidad de sorpresa también, ese desarrollo de la percepción que nos permita identificar estos cambios, buscarlos, entenderlos, ver cuáles son los cambios que pueden llegar a instalarse como masivos en los próximos años. Entonces la pregunta final que les dejo: ¿qué estás esperando para abrir tu mente, imaginar futuros posibles y empezar a buscar las señales débiles? Y aquí les dije, les dejo un poco la escena de Matrix con las dos pastillas, la píldora roja y la píldora azul. Y una píldora sería: olvídate de esto y sigue haciendo lo que venía haciendo todos estos días, porque el mundo no va a cambiar, y tú no te vas a imaginar que el mundo va a cambiar. Lo otro es aceptar la realidad que el mundo está cambiando hoy día, ya está cambiando, que el futuro va a ser distinto, y que nada de lo que nosotros tomamos como estable, permanente, va a ser permanente. Entonces, buscar, explorar y entender los cambios que ya están ocurriendo, entender cuáles son las señales débiles. Eso es lo último que quería dejarles, y espero que, ojalá, se puedan quedar con esto. Y ojalá les mueva a cambiar o a mejorar y hacer tomar quizás algunos elementos de esto en su día a día. Eso finalmente. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente, Mario, muchas comentario. gracias. Sí, muchas gracias, excelente. Una bomba atómica aquí en la cabeza de todo el mundo, me imagino. Así es que muchas gracias, Mario. Un aplauso grande por la gentileza de compartir con nosotros esta mañana. Y les dejo, si quieren hacer una o dos preguntas,